Likille desapareció en un abrir y cerrar de ojos y nadie supo a dónde había ido. Era el único que sabía dónde estaba. Un instante después de desaparecer, emergió en un lugar oculto. Allí no había nada más que una puerta de piedra frente a él. Este era el punto más profundo de la montaña de la guerra de los dioses. Tras la batalla final, muy poca gente logró llegar hasta aquí. Este lugar ocultaba un secreto aterrador, algo codiciado incluso por los emperadores inmortales. Durante la antigua era Ming, muchos de sus emperadores intentaron obtener los objetos que se encontraban aquí bajo tierra. Likille respiró hondo mientras observaba la puerta de piedra. La abrió lentamente. Tras la puerta, lo esperaban numerosos escalones de piedra que lo llevarían a las profundidades subterráneas. Nadie sabía cuántos escalones había en total. La escalera continuaba descendiendo en espiral. Likille caminó un buen rato antes de llegar al final. Allí lo esperaba un abismo sin fondo. Mirando desde el último escalón de las escaleras, solo se podía ver una vasta oscuridad. Al permanecer allí en silencio, se oían fuertes rugidos acompañados de las auras de bestias primigenias provenientes del abismo. Incluso el cultivador más poderoso sentía escalofríos y temblores ante sus auras. Likille dio un paso hacia el abismo. Al instante se oyeron ruidos metálicos. Leyes entrelazadas surgieron bajo su pie, formando algo parecido a una larga flecha. Estas leyes eran muy simples, pero antiguas, con un tenue brillo. Sin embargo, esta luz aún tenía un poder devastador. Incluso los más fuertes se sobresaltarían ante esta tenue luz. Les temblarían las piernas y ya no podrían mantenerse erguidos. Parecía que la flecha que se alzaba podía aniquilar a dioses y demonios, o incluso a un emperador inmortal. Likille continuó su camino. A cada paso, las misteriosas leyes bajo sus pies se entrelazaban para sostenerlo. Raga. Durante su viaje, una sombra que portaba un aura maligna aterradora surgió de la nada y se precipitó hacia adelante. Parecía un demonio liberado del infierno. Levantó sus colmillos y garras para atacar a Likille, con la intención de despedazarlo. Incluso un paragón virtuoso temblaría ante el aura de este demonio, pero Likille no se molestó en mirarlo. Pluf. Antes de que esta criatura que salió de abajo pudiera acercarse, la flecha de la ley universal bajo los pies de Likille la mató instantáneamente. Cuando la flecha penetró el enorme cuerpo del diablo, desapareció como la niebla sin dejar atrás ni carne ni sangre. Rar. No llegó mucho más lejos cuando otra enorme sombra salió corriendo. Tenía un rostro feroz que infundiría miedo en cualquier espectador. Solo un sentimiento maligno de los muertos, y aún así te atreves a actuar con tanta audacia frente a mi formación de matanza del emperador inmortal. De verdad que no distingue entre la vida y la muerte. Más sombras se lanzaron a matar a Likille, pero todas fueron aniquiladas por la flecha bajo sus pies. De principio a fin, no les dedicó ni una sola mirada a estas sombras. A sus ojos, él era el gobernante de esta zona. Por muy poderosos que fueran estos sentimientos malignos atrapados en el abismo, no podían alcanzar la cima ante Likille en ese momento. Finalmente, llegó al final. Las ondas giratorias de ese zumbido hicieron temblar el espacio. Surgieron ruedas gigantescas que empezaron a girar lentamente mientras zumbaban. Eran tantas que era imposible contarlas. Cada una irradiaba luz al girar. Si uno contemplara esta escena durante mucho tiempo, quedaría deslumbrado y mareado. Estas ruedas giratorias cambiaban de ubicación constantemente. Además, todas parecían exactamente iguales. En tales circunstancias, nadie podría distinguirlas en poco tiempo. Rueda caótica del tiempo, ¿cuántos continuos temporales se han destrozado para crear este caos? Comentó Likille con emoción mientras observaba estas ruedas. Estas ruedas caóticas no formaban parte del orden natural. Esto se debía a que, en una era antigua, muchas existencias que desafiaban al cielo, como los emperadores inmortales, habían desatado ataques que traspasaron el tiempo y destrozaron su tejido. Esto finalmente dio origen a estas ruedas caóticas. Likille observó atentamente estas ruedas. Debido a la gran cantidad de distorsiones temporales caóticas, solo una rueda conduciría al espacio-tiempo correcto. Si alguien tomaba la rueda equivocada, jamás podría regresar. Incluso a un emperador inmortal le resultaría difícil regresar. Zumbido. Finalmente, Likille eligió una rueda en particular. La congeló antes de saltar hacia ella. ZZZZ, esta rueda caótica del tiempo succionó instantáneamente a Likille hacia adentro. En un abrir y cerrar de ojos, fue llevado a un largo sendero con una línea temporal alterada. Emitía una sensación bastante desordenada. Todo el sendero era tan claro como el jade. Sin embargo, había muchos lugares rotos con aterradoras tormentas temporales.
Incluso una pequeña tormenta de esta naturaleza podría mutilar fácilmente a un paragón virtuoso. Había marcas de corte toscas a lo largo del camino. Además, aún emitían un aura eterna. Este era el poder divino de los emperadores inmortales. Sin importar el tiempo que pasara, no se disiparía. ¿Cuánto esfuerzo se requiere para abrir semejante camino? Incluso un emperador inmortal encontraría esta tarea extremadamente desafiante, dijo Likille con un toque de emoción mientras caminaba por el sendero. Este era un camino de jade que conducía a un tiempo-espacio diferente. Innumerables emperadores inmortales habían intentado crear estos caminos antes de finalmente abrir uno con éxito. El tiempo no fluía en este lugar. Incluso si uno seguía caminando, el tiempo transcurrido sería apenas un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, Likille salió del sendero. Un resplandor bronceado inundó su visión. Para ser más precisos, era un mar de bronce. Mirando hacia adelante, solo se veía un inmenso océano. Sin embargo, no estaba hecho de agua corriente, sino de un líquido bronceado. Nadie podría imaginar esta escena. ¿Cuánto bronce divino se fundió para crear este vasto mar? Uno sentiría que el mundo se detiene ante este océano. Este lugar estaba vacío de vida e incluso de tiempo. Todo aquí se había detenido. Era como si este océano de bronce fuera el fin del mundo. No importaba qué clase de existencia tuviera uno, no había forma de cruzarlo. Esta era la última parada de todos los pasajeros. Océano de bronce. Likille quedó atónito ante este espectáculo. En ese momento, muchos pensamientos le rondaban la cabeza, secretos desconocidos para el mundo. Cuántas guerras y cuánta sangre se derramó para crear este océano. Finalmente se calmó y suspiró suavemente. Sacó un espejo. No era el espejo inmortal de refinación Yin Yang, sino un tesoro que trajo de la secta de la Guardia Celestial. Era un espejo de bronce. No parecía nada especial. Si cayera en manos de alguien más, solo lo considerarían un espejo de bronce común y corriente. El espejo emitió una luz que iluminó el océano. Una vez que la luz alcanzó su objetivo, ocurrió lo increíble. Dondequiera que la luz tocara, el agua se aclararía gradualmente y finalmente se convertiría en agua limpia. De esta manera, Likille usó su espejo para iluminar un camino a través del océano de bronce. Caminó lentamente por este camino hacia el océano y se hundió hasta el fondo. Este océano de bronce era un lugar increíble. Si alguien entraba imprudentemente, no habría retorno. Desaparecería para siempre en este lugar. Sin el espejo de bronce de Likille, ni siquiera un emperador inmortal podría llegar al lugar que deseaba, al confín de este océano. Los poderosos emperadores podrían regresar con vida, pero los secretos que ansiaban en el otro lado seguirían eludiéndolos. Pop. Likille, que se había hundido en el océano de bronce, finalmente tocó fondo. En el momento en que hizo contacto, experimentó un estado mental único, libre de ansiedad. Al mirar hacia arriba, se veía un resplandor bronceado destellar en el horizonte lejano. Parecía que ese horizonte estaba hecho del vasto océano de bronce. Mirando a su alrededor, uno encontraba una ciudadela. Era tan gigantesca que podía albergar a millones de personas. Los pabellones estaban abarrotados de templos flotantes. Los caminos eran anchos, con capacidad para 10 carruajes uno al lado del otro. Pero, tras una observación más atenta, se descubriría que muchos de los edificios de esta ciudad se habían derrumbado. Esto no se debía a la erosión del tiempo, sino a una fuerza externa. Parecía que algo había ocurrido. Tal vez una guerra o un desastre natural. Lo que fue aún más impactante fue que toda la ciudadela fue construida con bronce divino. Todos los edificios cercanos, las calles anchas y las majestuosas murallas estaban hechos de bronce, sin excepción. Este era un mundo de bronce. Parecía que aquí no había nada más que bronce, ni siquiera los guijarros. Esta ciudadela de bronce era muy silenciosa, creando una atmósfera melancólica. Esta sensación se acentuaba con el paso del tiempo dentro de estas estructuras de bronce enterradas. Si un forastero pudiera ver esto ahora, se sobresaltaría y quedaría atónito. Esto se debía a que la ciudad lucía exactamente igual que las extrañas imágenes que aparecieron sobre la montaña Godwar hace unos días. La única diferencia era que la ciudad que se extendía frente a ellos estaba muerta. No había señales de peatones ajetreados ni de la prosperidad que acompañaba al bullicio de las calles principales. Ninguno de los habitantes de bronce que se veían en las extrañas imágenes se encontraba allí. Likille entró lentamente en esta vasta ciudadela. No era su primera vez allí, así que conocía todos los detalles. Aparte de Likille, no había ninguna otra criatura viviente allí, lo que hacía que pareciera una ciudad de los muertos.
Este lugar estaba lleno de misterios. Nadie sabía de dónde venía ni qué era. Incluso se desconocía quién había creado esta ciudad de bronce. Una obra increíble. Ni dioses ni emperadores podrían crear esta obra maestra. Dijo Likille con emoción mientras caminaba por los silenciosos senderos. En este mundo, sería difícil encontrar a alguien que conociera la existencia de esta ciudad. Sin embargo, en el pasado lejano, muchos emperadores inmortales la buscaron, especialmente durante la antigua era Ming. Numerosos emperadores de la antigua Ming dedicaron enormes esfuerzos a rastrearla. Esto se debía al secreto que se escondía en esta ciudad, un secreto que todos querían conocer. Incluso Likille, como el cuervo oscuro, ansiaba este secreto supremo. Finalmente, llegó al punto más alto. Allí había un palacio de bronce, majestuoso e imponente. Parecía ser la morada de los dioses o de los gobernantes de este lugar. Un aura sagrada impregnaba este palacio. Aunque habían pasado millones de años y muchas partes estaban manchadas por el óxido, aún emanaba un aire sagrado e intocable. Clank, Likille empujó lentamente la pesada puerta de bronce para entrar. Era enorme y tenía numerosos pilares de soporte. Cada uno tenía un grabado diferente, que incluía dragones voladores y fénix danzantes, una guerra entre deidades y una escena de millones de fieles. No había un trono divino al final del palacio, como cabría esperar. Solo había una gran placa de bronce. Se había mantenido firme durante incontables años, sin que las vicisitudes del tiempo la hubieran afectado. Likille se acercó a la tablilla. Brillaba con una tenue luz bronceada, pero no fue esta luz lo que atrajo su atención. Su atención se centró en el texto grabado en ella. Había más de 10.000 palabras. Cada palabra parecía tener su propia sensibilidad mientras flotaban en la tableta como peces nadando. Las palabras eran tan antiguas que nadie podía reconocer a qué época pertenecían. Por fin volviendo a la vida, murmuró Likille mientras contemplaba estas antiguas palabras. Este día se hizo esperar. ¿Cuántas personas y emperadores lo esperaron? Las palabras seguían moviéndose sin ningún patrón. Su naturaleza caótica dejaba a los lectores completamente confundidos. Likille lo frotó suavemente y sonrió. Las legendarias runas de bronce, ¿cuántos en este mundo conocen tu existencia? Sin mencionar los 9 mundos, quizás solo unos pocos en ese lugar puedan reconocerte, y mucho menos dominar su lectura. Estas palabras arcaicas datan de una época anterior a la era desolada. Eran comunes durante la mítica era legendaria. Sin mencionar los 9 mundos actuales, pocas personas podían leer este texto incluso en aquellos tiempos antiguos. Casualmente, Likille era uno de los que conocían este idioma. Dedicó muchos años y un gran esfuerzo a aprender estas palabras. Viajó a muchos lugares en su camino de aprendizaje. El cielo azul arriba y el inframundo abajo. El espacio tembló de repente. Al mover las palabras, la placa emitió una luz bronceada aún más deslumbrante. Al mismo tiempo, las demás palabras cobraron vida, como carpas en un estanque a las que alimentaban. Finalmente, terminó de ordenarlas en una inscripción completa. Esto hizo que el palacio se iluminara y emitiera oleadas de tristes himnos. Estos himnos inundaban de dolor a los oyentes. Parecían narrar una historia de antaño, la caída de una existencia suprema. Miles de millones de ciudadanos asistieron a su funeral. Esta música fúnebre tranquilizaba el corazón y parecía contar las majestuosas hazañas de esta existencia suprema. La sólida placa se transformó en una puerta de bronce. Era sencilla, sin adornos, pero eso no le restaba su imponente aspecto. Otros no podían evitar venerarla. Clank, Likille abrió la puerta y entró sin dudarlo. Un cielo estrellado infinito apareció ante él. Solo podía ver el vasto espacio que lo coronaba, repleto de estrellas. Era una hermosa escena celestial en plena noche. Sin embargo, lo que dejó estupefactos a otros fue la gigantesca estatua de bronce de un hombre tendido entre las estrellas. Cualquiera se sorprendería al ver a este hombre de bronce. Era difícil describir su enormidad con simples palabras. Si esta estatua yaciera en la tierra árida del sur, ocuparía más de la mitad de ese terreno. Yacía en silencio en este espacio con los ojos cerrados, como en un sueño eterno. O quizás podría haber sido enterrado aquí después de morir. Nadie sabía cómo fue creado ni si alguna vez fue un hombre de bronce vivo. Vida eterna, pero aún así desapareció en el río del tiempo, murmuró Likille mientras miraba la estatua entre las estrellas. Tras analizar la estatua, finalmente se subió a ella. Sintió como si caminara sobre una vasta tierra de bronce. Era difícil distinguir visualmente este lugar, ya que el brillo del bronce distraía bastante.
La gente se sentía insignificante al viajar por esta vasta tierra. La estatua tenía ambas manos sobre el estómago. Era una postura de sueño muy apacible. Tras caminar un buen rato, Li Qiye finalmente llegó al estómago, donde se encontraron las dos manos. Allí, descubrió que sostenían una caja de bronce. El cofre ya era bastante grande, pero comparado con la estatua de bronce que lo abrazaba, parecía increíblemente pequeño, como una mota de polvo. Esta caja de bronce tocaba música. Incluso se sentía como si saltara, como si no fuera una caja, sino un ser vivo. Decenas de millones de años de espera, finalmente llegó el momento adecuado. Li Qiye sintió el ritmo de la caja y sonrió. Esta caja era el objeto codiciado por la antigua dinastía Ming y sus emperadores. Sin embargo, como el tiempo no les acompañaba, no pudieron recuperarla, ni siquiera el incomparable emperador inmortal Tiantu. 1. Me pregunto si Tiantu es comparable a Hong Tian o Jiaoen. Li Qiye gritó. ¡Abre! Su grito resonó por todo el cielo estrellado. No se contuvo y desató toda su energía sanguínea. Su rueda de vida emergió y derramó una cantidad desmesurada de sangre de longevidad. El mar de sangre Yin-Yang estalló de la forma más tiránica, liberando un torrente inagotable de sangre. Esta cantidad de energía sanguínea era aún más aterradora que un océano. Giró y se convirtió en tornados que arrasaron el cielo. Sin embargo, su energía sanguínea por sí sola no pudo abrir esta caja de bronce. Activó todas sus leyes y sus 13 palacios se elevaron hacia el cielo. Al mismo tiempo, el recipiente de la vida, el recipiente del Génesis y el recipiente de la Atanasia flotaron sobre su cabeza. Liberaron la fuerza más poderosa de este mundo. La fuerza vital de incontables existencias. Era más que suficiente para abastecer 3000 mundos por una eternidad. También invocó un tesoro tras otro. La espada Dao, la lámpara verde, el espejo Yin-Yang, un pequeño ataúd sacó todas sus armas más poderosas. Lo remató abriendo su mente. Un emperador inmortal se elevó tras otro y tomó el control de las armas. Mientras tanto, Li Qiye usó personalmente el sello mundial y desató aniquilaciones celestiales lo suficientemente poderosas como para suprimir los 9 cielos. Lo que fue aún más aterrador fue cuando Li Qiye atacó con una aniquilación que detuvo el tiempo. Con un zumbido, incluso la enorme estatua de piedra quedó petrificada por completo. Mientras aplicaba todos sus métodos, todo el espacio tembló. Fuerzas destructoras del mundo arrasaron esta zona, provocando la explosión de estrellas que iluminaron el entorno. Incluso los reyes dioses temblarían de miedo ante la represión definitiva de Li Qiye, por no hablar de otros forasteros. La muerte era el resultado inevitable ante semejante embestida. ¡Ábreme!, ordenó Li Qiye. Su sangre de longevidad tiñó toda la zona de carmesí, permitiéndole finalmente conmover la infinidad de Dao del cielo y la tierra. Bajo la insistencia de Li Qiye, la estatua de bronce irradió una luz cegadora. De ella salieron runas. Cada una de estas runas era tan inmensa como una montaña. ZZZ, Li Qiye reorganizó las runas una vez más. Fue un proceso arduo, mucho más fácil de decir que de hacer. Clank. Finalmente, les ordenó a todos que entraran en un artículo Dao que entró instantáneamente en la caja de bronce. Se escucharon ruidos metálicos provenientes de la caja mientras flotaba lentamente hacia arriba. Éxito. Li Qiye estaba extasiado al ver que la caja empezaba a salir a la superficie. Había esperado mucho tiempo para obtenerla. Pop. La caja se separó por completo de la estatua de bronce. Li Qiye guardó sus tesoros al instante y agarró la caja rápidamente. Rumble. Antes de que pudiera ver lo que había dentro, la estatua de bronce se estremeció como si se avecinara un terremoto. No es bueno, Li Qiye se sobresaltó y se dio la vuelta para irse sin dudarlo. Invocó un tesoro y huyó a toda prisa. Rumble. Justo cuando salió, este espacio se derrumbó por completo. En el cielo, una estrella tras otra se desplomaban como bolas de masa hervida en una olla. Las galaxias y sus innumerables estrellas fueron destruidas al instante. Esta escena fue extremadamente impactante, como si se acercara el fin del mundo. Ninguna existencia podría sobrevivir a este inmenso poder destructivo, por muy poderosa que fuera. ¡Boom! Justo cuando toda la zona estaba a punto de derrumbarse, la enorme estatua de bronce rompió el vacío y desapareció. ¿Quién sabía a dónde iba? Fuera de la montaña de la guerra de los dioses, mucha gente sentía lástima por Li Qiye, especialmente los humanos afligidos. Li Qiye era el feroz de la raza humana, el genio con posibilidades de superar a Lin Tiandi y Kong Udi. Sin embargo, murió prematuramente. Una gran pérdida para la humanidad. Naturalmente, la raza sangrienta no compartió el mismo sentimiento tras su desaparición. En cambio, fue motivo de celebración.
Era un problema menos para ellos en el futuro. ¡Boom! Mientras se respiraba una mezcla de sentimientos, se oyó un fuerte golpe. Una figura se estrelló contra el pico principal. Miren. Este repentino suceso atrajo mucha atención. Mucha gente echó un vistazo y vio a alguien estrellarse contra la montaña. Un hombre de mirada aguda lo vio claramente y exclamó con sorpresa. Es Li Qiye. Li Qiye parecía muy abatido tras estrellarse contra el pico supremo. La sangre manchaba su túnica y todo su cuerpo parecía destrozado. Todavía está vivo. Los humanos estaban especialmente felices de verlo. Un gran personaje de la generación anterior de la raza humana gritó con entusiasmo. ¡Increíble! Logró volver con vida a pesar de los peligros del pico primordial. Feroz es realmente feroz, tan duro que ni siquiera los antiguos cielos pueden arrebatárselo. La raza sangrienta no estaba contenta con su regreso. La mayoría de sus expertos ya no lucían bien, todos con expresiones frías. Li Qiye se levantó. A pesar de su terrible aspecto, seguía tan relajado como siempre. Además, obtuvo un objeto supremo de ese espacio. Estas lesiones no merecían mención. Se limpió el barro de la ropa y sonrió antes de mirar la cima. Luego continuó subiendo. Los espectadores observaban con la respiración contenida. Sus ojos estaban fijos en Li Qiye. Hacía siglos que nadie había oído hablar de alguien que hubiera escalado con éxito el pico principal. Todos esperaban un milagro. Si Li Qiye lograba llegar a la cima, rompería el tabú inalcanzable de la antigüedad. Aún le faltaba un poco para llegar a la cima, pero Li Qiye tenía una expresión digna. Era cauteloso. Esto sorprendería a quienes lo conocían, pues pocas cosas justificaban tanta prudencia en él. De repente, sintió una leve punzada de instinto asesino. Se estremeció y actuó de inmediato, pero llegó medio segundo tarde. SHHH. Una sombra roja apareció en el aire. Una débil intención asesina le atravesó el pecho al instante, haciendo que su sangre brotara como un arcoíris en el cielo. Fue hermoso e impactante. Perdón. Li Qiye ignoró su herida y abrió su mente. Un decreto supremo de perdón salió disparado. ZZZ, el decreto se clavó en la cima del pico y se convirtió en una ley universal que penetró el suelo fangoso. Tras perforar el suelo, la débil intención asesina finalmente desapareció. Li Qiye exhaló un suspiro de alivio y canalizó sus leyes y la energía de su sangre para curar su herida. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué era tan poderosa? Nadie pudo ver su instinto asesino. Solo vieron cómo el pecho de Li Qiye era atravesado al instante sin darle oportunidad de resistirse. Esto hizo estremecer a los espectadores. Todos habían visto antes el feroz poder de Li Qiye, pero no pudo resistirse en absoluto. ¿Qué tan aterrador era esto? Li Qiye respiró hondo y se levantó lentamente. Finalmente, alcanzó la cima y desapareció del público una vez más. Solo podían verlo desaparecer. Nadie más podía ver la situación en la cima ni lo que había allí. Incluso si volaran hasta los 9 cielos y abrieran una mirada celestial capaz de iluminar innumerables reinos, seguirían sin poder ver la cima. Esto se debía a que el tiempo y el espacio estaban sellados allí, impidiendo que nadie la espiara. La tierra en la cima era roja como la sangre. Un aterrador poder sellador lo asaltó de una forma tan flagrante que haría temblar a cualquiera. Incluso los emperadores inmortales percibirían una amenaza proveniente del subsuelo. Podría decirse que cuanto más poderoso era uno, más fuerte era la represión en este lugar. Lo aterrador era que este poder parecía diseñado específicamente para existencias invencibles como los emperadores inmortales. Si un emperador se parara aquí, sería atacado por la fuerza más terrible del mundo. Una maldición aterradora. Para un emperador, esta maldición era la ofensa más severa y definitiva. Formación de matanza del emperador inmortal. Después de tantos años, seguía oculta en las profundidades de este lugar. Su objetivo era destruir todo lo que pertenecía a la antigua dinastía Ming. En aquel entonces, el emperador inmortal Long Ming y las fuerzas más poderosas de la dinastía del dragón oscuro fueron asesinados aquí. Tras aquella batalla final, la formación siempre había dominado este lugar. Quería destruir poco a poco todo lo que los antiguos Ming habían dejado allí para que nunca pudieran recuperarse de los restos. Tras millones de años, todo se había disipado. Esta generación era el momento para que Li Qiye recuperara la formación de matanza del emperador inmortal, pues aún le era útil en otros lugares. ZZZ. Clank. Una flecha hecha de leyes entrelazadas apareció en su mano. Pop. Arrojó la flecha al suelo rojo sin dudarlo. Zumbido. La flecha era el centro y las runas místicas del Dao eran como olas ondulantes que envolvían toda la montaña de la guerra de los dioses.
¡Bum! Una oleada de sonido abrumadora surgió. Cuando estas misteriosas runas Dao cubrieron la montaña de la guerra de los dioses, una luz infinita brotó de muchos de los picos. ¿Qué está pasando? La mayoría de los expertos quedaron impactados por la luz cegadora en el cielo. En ese momento, los estandartes de guerra ondeaban bajo las luces divinas con el retumbar de los tambores de guerra. Un ejército majestuoso recorría el mundo con un aura heroica que lo envolvía todo. Era una fuerza capaz de destruir a dioses y demonios, así como a infinidad de mundos. El repentino fenómeno visual en el cielo hizo temblar a todos, que cayeron directamente al suelo con las rodillas debilitadas. Aquellos que observaban con atención descubrirían que los picos que emitían esas luces eran todos lugares en los que Likille había enterrado objetos anteriormente. Las imágenes en las luces divinas desaparecieron rápidamente. Tras un estallido, la luz infinita explotó al instante e iluminó el mundo con un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales. La mayoría de los espectadores desconocían el significado de esto, pero los antiguos clanes de la Ciudad Santa estaban completamente absortos en la escena. Estos clanes solitarios comprendieron su significado, la gloria suprema de los eones. ¿Cuántas personas en este mundo saben ahora mismo que en ese lugar, incluso un emperador inmortal fue crucificado? Un antepasado de uno de los clanes misteriosos, emocionado, murmuró con pasión. Sin la protección de su excelencia, no habría luz en los 9 mundos. Todas las razas de aquel entonces eran solo esclavas de la antigua Min. Mientras la multitud seguía atónita ante el repentino cambio, un zumbido provenía de la cima del pico principal. Una luz plateada surgió del suelo. Parecía mercurio y poco a poco se consolidó hasta tomar forma. En poco tiempo, una flecha plateada emergió, clavada en el suelo. Mientras tanto, la ley suprema en forma de flecha se fusionó instantáneamente con ella. Emitía un destello plateado. Cada destello infundía un miedo primitivo en todos los espectadores, pues estas luces eran capaces de atravesar todo lo que existía en este mundo. Numerosas runas Dao estaban grabadas en esta flecha de plata. Eran runas sumamente complejas y profundas. Ni siquiera el genio más brillante podría comprenderlas. Al observar más de cerca, se descubriría que estas runas Dao no estaban grabadas en la flecha, sino que se formaron mediante un proceso natural. O mejor dicho, estas runas formaban parte de la propia flecha de plata. Likille comentó con emoción. Formación de matanza del emperador inmortal. ¿Cuánto esfuerzo me costó crear esto? Esta flecha de plata requirió un esfuerzo descomunal de su parte y la sabiduría de muchos sabios. De generación en generación, trabajó continuamente en ella utilizando una inmensa cantidad de tesoros naturales de este mundo. No era solo una flecha de plata. Los objetos que contenía eran invaluables, lo que la hacía mucho más valiosa que los tesoros verdaderos del emperador inmortal. ¿Quién iba a imaginar que la formación suprema capaz de matar emperadores inmortales era solo una flecha de plata? Likille lo sacó. En este mundo, era el único capaz de sacarlo del suelo. Lo observó con atención antes de finalmente tranquilizarse. Exhaló un largo suspiro y murmuró. Muy bien, el tremendo esfuerzo que dediqué a crearte no fue en vano. Lo guardó solemnemente. Para él, era de un valor incomparable. Las armas imperiales no se le comparaban. Esto es, después de guardarlo, notó algo en el barro rojo y decidió sacarlo. Tras excavar la tierra, apareció un objeto. La mirada de Likille se tornó seria al observarlo. Tras una cuidadosa observación, murmuró. Increíble, sus recursos supremos son demasiado aterradores. Con razón los antiguos Min desafiaban tanto al cielo. Son verdaderamente los hijos predilectos de los cielos. Poseen demasiados objetos magníficos. Dicho esto, también guardo este objeto. Volvió a observar el lugar antes de suspirar con una emoción indescriptible. Demasiados recuerdos insoportables se crearon en este lugar. Al final, habló suavemente con una tristeza indescriptible. Adiós, se alejó con decisión sin volverse atrás. Dentro de la montaña, muchas miradas lo fulminaban con la mirada. Cuando apareció ante la multitud, alguien no pudo evitar gritar. Ya baja, ya baja. ¡Increíble! El título de genio más grande de todos los eones debería pertenecer a Likille. Ha roto el tabú, es el único que ha escalado el pico supremo y ha regresado con vida. Alguien aplaudió con fuerza. Los cultivadores humanos saltaban de alegría. Los pocos cultivadores de sangre presentes estaban bastante descontentos. No les gustaba que lo consideraran el genio más grande de todos los eones y respondieron con fuertes gruñidos. Sin embargo, no refutaron esta afirmación.
El orgullo de nosotros los humanos, gritaron los expertos humanos mientras Li Qiye bajaba del pico principal. Una atmósfera de alegría se extendió por las montañas. Muchos de las otras razas estaban emocionados de ver a Li Qiye romper el tabú inquebrantable. Los humanos estaban a punto de lanzar fuegos artificiales para celebrar la ocasión. Un gran grupo de cultivadores se reunió, la gran mayoría humanos. Con entusiasmo, le gritaron a Li Qiye: «Joven maestro Li, eres asombroso. Gloria a nuestra raza humana. Eres nuestro orgullo». Otro cultivador humano agregó rápidamente: «Sí, sí, contaremos con el joven noble Li para revitalizar la raza humana en la tierra estéril». En un instante, muchos cultivadores lo felicitaron sin cesar. Li Qiye solo sonrió en respuesta, pues, francamente, no le interesaba la gloria de ser el orgullo de la raza humana. «Joven noble Li, esto no es bueno». En medio de la celebración, un experto humano se apresuró a darle noticias a Li Qiye. «Acabo de llegar a la ciudad santa, pero la situación no pinta bien», dijo. «La diosa de la tormenta ha llegado. Capturó a los discípulos del país Suban y entró en la Torre del Trueno. Declaró que si no se rinden en 3 días, matará a cualquiera que tenga parentesco con ustedes. Dios de la tormenta». Mucha gente se sorprendió al oír este nombre. El ambiente inicialmente animado se enfrió de repente. Fue como si les hubieran echado un jarro de agua fría en la cabeza. La mirada de Li Qiye se volvió fría. No dijo nada, pero se giró hacia la ciudad santa. «Esto no es bueno, una batalla sangrienta está a punto de comenzar». Mucha gente lo siguió rápidamente. Claro, la mayoría solo quería ver la diversión. «El dios de la tormenta por fin ha llegado». Un experto en sangre vio la partida de Li Qiye y se burló con frialdad. Matar a Qizixian y oponerse a la noche carmesí no le irá bien. ¿Quién en la tierra desolada no le mostraría respeto al dios de la tormenta? Hasta un rey dios tendría que ceder, y ni hablar de un joven. La atmósfera de la ciudad santa era increíblemente solemne. La noticia de la llegada del dios de la tormenta se extendió rápidamente, y los cultivadores de la ciudad no se atrevieron a hacer un solo ruido. Muchos incluso abandonaron la ciudad para evitar ser alcanzados por la tormenta. La diosa de la tormenta era un título exagerado para muchos. Era más preciso llamarla tirana. Algunos incluso la llamaban bruja en secreto. Tenía el control del reino de la noche carmesí, por lo que todos le temían. Esto no se debía solo a su autoridad, sino que, más importante aún, su padre era el emperador inmortal Chen Shue. A pesar de que había pasado bastante tiempo desde que el emperador estuvo en este mundo, muchos antepasados y linajes antiguos en la tierra estéril e incluso en todo el mundo del emperador mortal habían recibido su favor y bondad antes. Esto era especialmente cierto para la raza sangrienta. Muchas existencias antiguas que se mantuvieron alejadas del mundo terrenal fueron alguna vez sus generales. Como hija del emperador, Feng Piaoluo ejercía una influencia extraordinaria a la hora de conseguir apoyos. Ni siquiera los reyes dioses podían compararse con ella en este aspecto. Según las leyendas, cuando el emperador todavía estaba en este mundo, confió a sus generales la tarea de cuidar al dios de la tormenta en el futuro. Aunque muchos de sus generales estaban enterrados y dormían, sus descendientes y sectas aún la apoyaban. ¿Quién tenía la culpa de que fuera la hija del emperador, una princesa imperial que aún vivía? A pesar de ser conocida como Dios Rey, definitivamente no era la criatura más poderosa de la región sur. Sin embargo, otros dioses rey no estaban dispuestos a provocarla porque era como meter la pata. Para ser franco, ofender al dios de la tormenta era lo mismo que ofender a toda la raza de sangre en la tierra estéril. La diosa de la tormenta era una persona muy protectora de su pueblo, además de tener mal carácter y un estilo autoritario. Muchos se mantenían alejados de ella, incluso algunos de los ancestros de la mismísima Noche Carmesí. Quienes la trataron tenían una impresión negativa de ella. Algunos de estos antepasados incluso la llamaban bruja en privado. Pero, en última instancia, seguía siendo la hija del emperador. Ni siquiera quienes estaban molestos con ella podían hacer nada al respecto. Tras entrar en la ciudad santa, lo primero que hizo el dios de la tormenta fue capturar a Xi Yuanyuan. Sin embargo, el señor de la Torre del Trueno no accedió. Había hecho una promesa a Li Qiye y al Toro de Sangre. Así, debido a las opiniones contradictorias, lucharon de inmediato. El señor de la torre, como era de esperar, tenía una gran ventaja dentro de la Torre del Trueno. El furioso dios de la tormenta sacó un arma imperial y atrapó al grupo del señor de la torre dentro de la torre. Sin embargo, el grupo de Yi Chuan no tuvo tanta suerte.
Acababan de abandonar la montaña de la Guerra de los Dioses para regresar a la Ciudad Santa, pero fueron capturados de inmediato por los subordinados del dios de la tormenta. La razón era muy simple. Eran conocidos de Li Qiye. Li, escucha. Tienes 3 días para venir y admitir tus crímenes en la Torre del Trueno o mi reino de la Noche Carmesí matará a todos tus amigos y conocidos. Después de capturar al grupo de Yi Chuan, envió este mensaje de inmediato. Toda la ciudad quedó en silencio al oír esto. Muchos intercambiaron miradas, y un antepasado comentó. La bruja está aquí. Mala suerte para quien la haga enfadar. Nadie quería meterse con ella. Provocar a una persona tan irrazonable era como meter la pata. Incluso teniendo razón, al final no serviría de nada. Por supuesto, la raza sangrienta era la más emocionada. Muchos expertos de la sangre se regocijaron en secreto. Un discípulo de la sangre se burló. El dios de la tormenta finalmente está aquí para encargarse del asunto. Ese tal Li se atrevió a matar a nuestros discípulos, así que debe ser reducido a polvo. Li Qiye está aquí. Poco después de enviar su mensaje, Li Qiye fue vista en la Ciudad Santa. Sin duda, puede convertirse en el genio número 1 tras escalar el pico supremo. Qué lástima que haya ofendido al dios de la tormenta. Un antepasado de otra raza lo vio entrar solo a la ciudad y se lamentó con un suspiro. Quizás el dios de la tormenta no lo mate. Un experto humano dijo. Aunque sea fuerte, tiene un límite. Li Qiye es tan despiadado y diabólico que creo que tiene la oportunidad de revertir el curso de la situación. Los humanos no querían que Li Qiye muriera a manos del dios de la tormenta. Además, querían verlo alcanzar la cima y traer gloria a la raza humana en la región sur. La diosa de la tormenta es definitivamente invencible. No olviden que es hija del emperador inmortal Chen Shue. Aunque estuvo sellada durante incontables eras, se dice que cuenta con la protección de su padre. Aparte de los emperadores, nadie en este mundo puede matarla. Un antepasado que sabía más sobre la diosa de la tormenta habló con frustración. La diosa de la tormenta no vino sola. La siguieron algunos ancestros de sangre. Un experto habló. Li Qiye no solo se enfrenta a la diosa de la tormenta, sino a toda la tribu de los demonios de sangre, e incluso a toda la raza de sangre. Quizás podamos ir a buscar a los clanes antiguos en la Ciudad Santa. Muchos humanos no querían un enfrentamiento directo entre Li Qiye y el dios de la tormenta. Si los clanes antiguos salen, quizás puedan resolver este conflicto. Mucha gente se mostró escéptica ante esta propuesta. Los antiguos clanes no eran tan accesibles. Quienes podían conocerlos no estaban necesariamente dispuestos a hablar con ellos por el bien de Li Qiye. Bajo la atenta mirada de muchos, Li Qiye entró en la sucursal de la Noche Carmesí en la ciudad. Su última visita terminó en un baño de sangre. Hoy, regresó, así que todos querían ver cómo terminaría esta tormenta. La emoción había llegado a su punto máximo. Nadie se atrevió a siquiera respirar en voz alta mientras veían entrar a Li Qiye. Lo primero que se veía al entrar en la sucursal de la Noche Carmesí era la Torre del Trueno. En ese momento, estaba sellada por decreto imperial. Este trozo de papel emitía una vasta energía imperial con palabras tan inmensas como el monte Tai. Tenía la capacidad de suprimir dioses y demonios. Cualquiera entendería después de ver este decreto que si los presionara, no podrían moverse sin importar cuán poderosos fueran. Fue dejado por el emperador inmortal Chen Shue, un decreto capaz de dominar los 9 mundos y suprimir innumerables reinos. Era una posesión imperial de un solo uso. Si no fuera por la naturaleza indomable de la Torre del Trueno, el dios de la tormenta no la habría usado. Había una anciana sentada en un trono imperial frente a la Torre del Trueno. Su cabello ya era blanco y numerosas arrugas adornaban su rostro. Sin embargo, su mirada era especialmente fría y penetrante como la de un búho. A cualquiera se le erizaba el pelo al ser contemplada por sus ojos. Ella era la diosa de la tormenta, el personaje que más dolores de cabeza causaba en la tierra estéril. Yi Chuan, Ali y los demás estaban aprisionados a un lado. Estaban arrodillados en el suelo, inmóviles. Bien, finalmente has llegado a admitir tus crímenes. La diosa de la tormenta se sentó imperiosamente en su trono y sonrió fríamente. Los espectadores no podían esperar a ver cómo reaccionaría Li Qiye ante este tirano autoritario. ¿Admitir mis crímenes? Li Qiye sonrió y la miró. ¿Quién dice que estoy aquí para hacerlo? ¿En serio? Dijo el dios de la tormenta con una mueca de desprecio. Junior, puedo dejarte ir aunque no admitas tus crímenes. Pero de ahora en adelante, mataré a cualquiera que tenga la más mínima conexión contigo. Por ejemplo, a la escuela del loto puro. En cuanto dé la orden, mi raza sangrienta masacrará por completo la escuela en 3 días.
Jaja, ya pueden irse. El dios de la tormenta sonrió con picardía. Los mataré primero para demostrarles que vamos en serio. Señaló al grupo de Yi Chuan. Continuó. Te mantendré con vida, pero nunca volverás a encontrar la paz. Hazte un amigo y lo mataré. En los próximos miles de años, mi raza de sangre asesinará a todos tus hijos y descendientes para que nunca tengas paz. Su sonrisa insidiosa inquietó a muchos. El contenido de sus palabras era aún más aterrador. Nadie dudaba de su capacidad. Incluso podría decirse que no necesitaba ensuciarse las manos. Una sola orden bastaría para reunir a mucho sangre para que cumplieran su voluntad. Li Qiye no pudo evitar sonreír mientras la miraba. ¿Irme? No he pensado en irme. Ya que estoy aquí, podría masacrarlos a todos y a cualquier sangre que quiera oponerse a mí y desafiar mi autoridad. Ja 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 ja, qué tono tan fuerte. La diosa de la tormenta sonrió con picardía. Junior, no necesito actuar para matar a una hormiga como tú. Mira, solo necesito dar la orden y serás destruido. Dicho esto, aplaudió suavemente. Más de 30 ancianos canosos aparecieron al instante por todos lados. Aunque sus energías sanguíneas estaban marchitas, aún emitían las auras de paragones virtuosos que hacían temblar a muchos. No eran ancestros comunes, sino paragones de alto nivel, incluyendo maestros legendarios y existencias eternas. Escuela del Emperador Sable, tribu Diablo de Sangre, clan Wan. Algunos peces gordos reconocieron las identidades de estos antepasados y temblaron de miedo. En realidad, había muy pocos ancestros de la noche carmesí aquí. La mayoría provenía de la tribu Diablo de Sangre. Semejante formación resultaba bastante intimidante. Con solo una palabra del dios de la tormenta, los ancestros de estas grandes potencias acudieron de inmediato a ayudarla. Su capacidad para reunir fuerzas era realmente aterradora. Vete si quieres, no te retendré aquí. El dios de la tormenta se burló. Como dije, sin confesión no habrá paz por el resto de tu vida. ¿Crees que solo ellos pueden protegerte? Li Qiye sonrió después de mirar a los antepasados de ambos lados. El dios de la tormenta lo miró fijamente y resopló. Junior, sé que tienes habilidades increíbles. Sin embargo, sin la Torre del Trueno, incluso si fueras un rey dios morirías. Li Qiye sonrió en respuesta. Feng Piaoluo, después de tantos años, sigues sin cambiar nada. Sigues siendo una zorra, ignorante y estúpida. No heredaste ni un ápice de la sabiduría de tu padre. Dicen que un dragón da a luz a un dragón y que un fénix engendra un fénix. Solo puedo decir que es una vergüenza para el emperador inmortal Chen Shue. Fue un emperador sabio de una generación, y aún así te dio a luz, una hija incurablemente estúpida. Usó métodos atroces para reconstruir tu constitución, pero eres tan estúpida que apenas alcanzaste el nivel de monarca dios. Lo que es aún más ridículo es que andes por ahí proclamando ser un rey dios. Vaya. Si un cerdo puede comer los maravillosos suplementos naturales de este mundo a diario, también puede convertirse en monarca dios. Negó con la cabeza en ese momento. Bueno, una estupidez innata todavía es perdonable. Al fin y al cabo, no todos nacen genios, es solo que no hay cura para ti. Sigues pensando que esta es la generación en la que tu padre gobernaba el mundo y por eso sigues comportándote como una princesa. Mira a tu alrededor, ¿quién te sigue? Solo un puñado de inútiles. Si no fueras tan insensiblemente estúpida, todos los generales que dejó tu padre estarían dispuestos a quedarse y jurarte lealtad. Pero, por desgracia, todos pusieron excusas para vivir recluidos, ninguno estuvo dispuesto a seguirte. ¿Qué fracaso de princesa imperial debes ser para que incluso los generales leales a tu padre se mantengan alejados de ti a pesar de la bondad que les mostraste? No hay salvación para ti. En ese momento, Li Qiye miró al dios de la tormenta con lástima. 1. ¿Fue este el monólogo más largo de la serie? La burla de Li Qiye dejó a la diosa de la tormenta con una expresión extremadamente fea. Temblaba de ira y solo pudo señalar a Li Qiye. Los cultivadores que estaban a lo lejos también se miraron entre sí. Durante millones de años, nadie se había atrevido a decirle algo así, pero ahora, Li Qiye se burlaba públicamente de ella. Esto era realmente asombroso. Qué bien se sintió. Algunos antepasados vitorearon en secreto. Quienes habían hablado con ella antes aplaudían. Ellos tampoco la soportaban, pero por miedo a su poder, no se atrevieron a quejarse. Pero ahora, la burla desenfrenada de Li Qiye los hacía sentir muy bien. Era realmente divertido. Pequeño animalito. Estaba a punto de estallar de ira. Incluso el dedo que lo señalaba temblaba. Pequeño animal, en realidad quería dejarte vivir hoy, pero cambié de opinión.
El dios de la tormenta lo señaló y espetó. Quiero despellejarte, aplastarte y saborear tu carne y tu sangre. De acuerdo, deja de decir palabrotas. Likille la interrumpió con un gesto. Si los dejas ir y te disculpas ahora mismo, te perdonaré la vida por consideración a tu padre. De lo contrario, aunque cuentes con su protección, te clavaré a la pared. Captúrenlo. Ordenó la diosa de la tormenta a los 30 paragones que estaban a su lado. Likille les sonrió y dijo, muy bien, yo también quiero ver de qué son capaces. Dio un paso adelante. Los 30 antepasados hicieron una mueca al ser menospreciados. Fruncieron el ceño y rodearon de inmediato a Likille. Considerando su estatus, que más de 30 pelearan juntos era simplemente una forma de intimidar a los demás. Incluso estaba manchando su reputación. Sin embargo, Likille fue demasiado despectivo esta vez y los había avergonzado públicamente. Sin derribar a Likille y torturarlo, no podrían desahogar su ira. ¡Bum! La energía sanguínea de Likille se liberó. Una fuerza tiránica, como un dragón verdadero, se elevó hacia el cielo y se cernió sobre sus enemigos con un impulso arrollador. Hazlo. Likille estaba de muy buen humor y parecía tener el control total con su imponente presencia. Parecía una persona completamente diferente en ese momento. Este es, el genio de nuestra raza humana, un extraordinario parangón virtuoso. Los expertos humanos no pudieron evitar aplaudir su poderosa aparición. Un antepasado diablo de sangre gritó. Cortejas a la muerte. Más de 30 atacaron al unísono. Algunos levantaron las manos, mientras que otros las golpearon para formar diversos mudras. Runas mágicas emergieron y sellaron el lugar. Zumbido. Una sombra sangrienta envolvió toda la rama. Un enorme conjunto apareció sobre el suelo con líneas horizontales que se entrelazaban para formar la superficie. Profundas runas se alzaban de este conjunto. Tanto las líneas como las runas emitían un brillo sangriento, como si estuvieran ahogadas en sangre. Al mismo tiempo, los 30 antepasados se pusieron rojos como platos. Parecían haber sido sumergidos en un charco de sangre. Un suceso aterrador ocurrió en ese momento. Con un fuerte estruendo, la energía sanguínea de Likille, que se elevaba por el cielo, se le escapó de las manos. Los paragones la devoraron con locura. Maldición devoradora de sangre. Exclamó con miedo incluso un antepasado de la raza sangrienta al ver esto. Retumbar. La energía sanguínea que ya no estaba bajo el control de Likille fue como una inundación que rompe una presa. La energía voló frenéticamente hacia los ancestros. Mientras tanto, los antepasados se tragaron esta energía, aparentemente queriendo convertirla en suya. Maldición devoradora de sangre. Tanto los ancestros de la sangre como los peces gordos de las otras razas se quedaron sin aliento al escuchar su nombre. Otro ancestro de sangre estaba aún más horrorizado al murmurar. Están haciendo todo lo posible al comenzar con esta maldición de inmediato. Esta es una de las técnicas que definen a la tribu Diablo de Sangre. Además, se dice que ningún linaje puede usarla por sí solo. Solo los esfuerzos conjuntos de 2 o 3 tribus pueden crear una versión completa. Pequeño animal, incluso si fueras un dios rey, te drenaríamos la sangre y te dejaríamos lisiado. El dios de la tormenta soltó una risa imponente. Hoy, sin mencionarte a ti, incluso 3 o 5 dioses rey morirían bajo la maldición devoradora de sangre. Parece que la diosa de la tormenta vino preparada. No solo convocó a suficientes ancestros de la tribu para apoyar esta maldición, sino que también encontró gente en la rama para prepararla. Cualquiera que entrara en la rama caería en una red ineludible y sería como un pez en la tabla de cortar, incapaz de resistir. Dijo un ancestro con miedo. La maldición devoradora de sangre era una formación de maldición extremadamente poderosa. La leyenda dice que provenía de la tierra primordial de sangre. Era antigua y eterna. Una vez atrapado en esta formación, el enemigo se volvía impotente y perdía toda su energía sanguínea. Con el tiempo, se convertía en un mortal débil. Incluso si su base Dao seguía allí, sin la energía sanguínea que la alimentaba, era como un pez atrapado en tierra. En un abrir y cerrar de ojos, la energía sanguínea de Likille se agotó. Estaba completamente pálido y ni siquiera podía mantenerse erguido. Sus piernas temblaban constantemente, como si pudiera desplomarse en cualquier momento. ¡Qué miedo! Los espectadores temblaron al ver el estado debilitado de Likille. Morir en la flor de la vida, es demasiado triste. Ver a Likille en tan triste estado dejó a los humanos y a los expertos de las otras razas extremadamente tensos. Mientras tanto, la raza sangrienta reía y algunos hablaban de forma escalofriante. No hay buen fin para quienes se oponen a nuestra raza sangrienta.
Mataremos a cualquiera que asesine a miembros de nuestra raza sangrienta, pase lo que pase. Los expertos humanos solo podían guardar silencio en ese momento. Comprendían lo poderosa que era esta formación. Incluso los insondables reyes dioses quedarían indefensos una vez atrapados dentro. Nadie quería arriesgar su vida para salvar a Liquille. Pequeño animal, no te mataremos tan rápido. Un antepasado demonio de sangre sonrió con suficiencia. Te despellejaremos lentamente para vengar a mis discípulos del emperador del sable. Sin embargo, a pesar de estar terriblemente pálido y temblando, Liquille seguía sonriendo tranquilamente. ¿Sabes algo de pesca? Si uno quiere atrapar un pez grande, el sedal tiene que ser largo. Ahora que el pez grande ha mordido el anzuelo, es hora de que recoja el sedal. Con eso, su palacio del destino se abrió. El caldero de la vida emergió junto con una llama envolvente. El capítulo primordial del Dao celestial, grabado en su caldero, comenzó a brillar de forma cegadora. Zumbido. En ese instante, el cuerpo de Liquille también se vio envuelto en una luz sangrienta. Toda la maldición devoradora de sangre estaba bajo su control. Imposible. Los más de 30 antepasados presentes sintieron que estaban perdiendo el control de la formación y gritaron consternados. Clank. Una luz carmesí surgió de su cuerpo con el sonido de algo al abrirse. Un enorme candado apareció en su pecho con llamas refinadas flotando a su alrededor. ZZZ, el sonido de algo quemándose chisporroteó junto con un olor acre que impregnaba el aire. No. Gritaron desesperados los antepasados porque sus cuerpos se habían incendiado. Un fuego solar aterrador y extremadamente refinado los incineró por dentro y por fuera, reduciéndolos a cenizas. Todo esto sucedió demasiado rápido. No importaba que fueran existencias eternas, aún así no podían evitar que el fuego solar refinado les quemara la carne. A continuación, se oyeron ruidos metálicos. De sus cenizas surgieron hebras de fuego solar refinado, rojas como la sangre. Estas hebras de fuego penetraron rápidamente en el cuerpo de Liquille, permitiendo que su energía sanguínea se recuperara y su tez volviera a la normalidad. Todo sucedió demasiado rápido. Nadie pudo reaccionar a tiempo. Al instante, tomó el control de la maldición devoradora de sangre e incineró a más de 30 ancestros mientras recuperaba la energía de sangre perdida. En ese preciso instante, muchas personas quedaron atónitas y no pudieron recobrar el juicio. El capítulo primordial del Dao celestial y la ley del bloqueo celestial de los 9 soles. Estas dos técnicas supremas derrotaron inmediatamente la maldición. La maldición provenía del terreno primigenio, pero el capítulo primigenio era la fuente de todas las leyes de mérito de sangre. Era fácil imaginar que todas las leyes de la raza estarían bajo su control, por lo que su control sobre la maldición fue demasiado fácil. Los ancestros demonios de sangre que absorbieron la energía sanguínea de Liquille también buscaban la muerte. La ley celestial de los 9 soles bloqueando fue el arte fundamental en este sentido. Su energía sanguínea fue solo el cebo. Se convirtió inmediatamente en una ley de fuego al penetrar en sus cuerpos y refinó su propia energía sanguínea, robando toda su esencia. Aunque su energía sanguínea es débil, siguen siendo modelos a seguir. Supongo que aún es algo nutritivo. Liquille chasqueó la lengua como si estuviera probando una comida antes de revelar una sonrisa. Esta escena hizo temblar a todos. ¿Qué arte maligno usaste? La diosa de la tormenta, sorprendida, se recuperó de su aturdimiento y miró fijamente a Liquille. ¿Arte maligno? Liquille la miró fijamente y negó con la cabeza mientras reía. Feng Piaoluo, estás desperdiciando todo el prestigio de tu padre. Como princesa imperial, tus conocimientos son muy superficiales. Francamente, no tendrías nada si no fueras la hija del emperador inmortal Chen Shue. Eres incluso inferior a la aldeana más vulgar del mundo. Pequeño animal, muere. Gritó la diosa de la tormenta y se abalanzó sobre Liquille. Su velocidad era increíble. Usó una destructiva ley imperial de inmediato y atacó con el ímpetu de un dragón feroz. Solo la aniquilación aguardaba a quienes se enfrentaran a ella. A pesar de su insensatez, la diosa de la tormenta seguía siendo una diosa monarca. Al atacar, las estrellas temblaron, mientras que el sol y la luna perdieron su brillo. El ímpetu de su diosa monarca arrasó con todo. Después de todo, sigue siendo una diosa monarca. Su estilo agresivo y dominante dejaba a la gente maravillada. Incluso sus ancestros, que no estaban contentos con ella, tuvieron que admitir que tenía el poder de ser tan autoritaria. Zumbido. Apuntó a aplastar a Liquille y estuvo a centímetros de él en un abrir y cerrar de ojos. El espacio tembló de repente. El tiempo pareció detenerse en esa fracción de segundo, o al menos ralentizarse a paso de tortuga. Todo lo demás también se ralentizó.
Dominio del estancamiento. Li Qiye había activado este dominio sin demora. Dentro de este reino, él era el único soberano. Cualquiera podría ser reprimido. Incluso la velocidad más rápida se volvería extremadamente lenta, incluso afectando al tiempo mismo. Al mismo tiempo, un peso inmenso los oprimiría. Así, todo avanzaba a paso de tortuga tras entrar en el dominio del estancamiento, como si 3000 mundos presionaran a todo lo que hubiera entrado en el perímetro. Un segundo parecía un año. Pop. Ni siquiera el dios de la tormenta pudo penetrar este dominio. Bajo esta supresión absoluta, Li Qiye la derribó al suelo con un puñetazo y luego la derribó hasta que su sangre se derramó. La agarró del pelo y el golpeteo de su cuerpo al estrellarse contra ella, sin piedad, seguía resonando. Su sangre empezó a teñir el suelo de rojo. Esta escena conmocionó a innumerables personas. En un instante, los espectadores quedaron atónitos al ver este espectáculo imposible. ¿Qué tan alta era la posición de la diosa de la tormenta en la tierra desolada? Tanto la gente como los fantasmas la temían. Pero ahora, Li Qiye la agarraba del pelo y la lanzaba repetidamente contra el suelo como si fuera un insecto. ¿No es esto demasiado dominante?, murmuró una persona distraídamente. Otros se quedaron sin palabras, completamente incapaces de hablar. Dominante ya no era suficiente para describir a Li Qiye. El más feroz. Era el único título apropiado para él. XSH. La sangre salpicó por todas partes. Finalmente, logró escapar de sus manos. Como monarca, conocía muchas leyes imperiales. Activó una técnica de escape que desafiaba al cielo y corrió hacia un lado. Por desgracia, el precio que pagó fue que le arrancaran el cuero cabelludo. En ese momento, estaba empapada en sangre. La sangre que goteaba por su rostro era espantosa. ¡Bum! Las auras imperiales se expandieron. Un arma tras otra salieron disparadas. En un abrir y cerrar de ojos, 5 armas imperiales emergieron para protegerla, creando una atmósfera suprema. Antes, había subestimado demasiado a su enemigo. Pensó que, como monarca divino, no perdería tras un solo intercambio, pero así fue. Por lo tanto, invocó 5 armas para defenderse. Como hija de un emperador, probablemente poseía más armas imperiales que nadie. Nadie más que ella estaba más cualificada para heredar las armas imperiales del emperador inmortal Chen Shui en la noche carmesí. La mayoría de los cultivadores, e incluso algunos ancestros, se volvieron muy celosos y avariciosos. Su naturaleza tiránica no era infundada. Poseía más tesoros que nadie, una ventaja absoluta en cuanto a recursos. Feng Piaoluo, ¿te tenía en alta estima Li Qiye? Se quitó la cabeza con indiferencia y negó con la cabeza. Te estaba halagando demasiado cuando dije que apenas habías alcanzado el reino de Dios monarca. Por lo que parece ahora mismo, tu límite está a las puertas del reino de Dios monarca. Como princesa imperial, si fueras virtuosa, la gente de este mundo te habría respetado. Desafortunadamente, careces incluso de esta característica y, en cambio, eres dictatorial e irrazonable. Simplemente estás cortejando a la muerte. Ni siquiera los ancestros de sangre se atrevieron a soltar un pedo en ese momento debido a la tensa atmósfera. La victoria de Li Qiye en su enfrentamiento con el dios de la tormenta fue realmente abrumadora. La diosa de la tormenta, furiosa por sus constantes burlas, gritó como loca. Animalito, los mataré a todos, y luego serás tú el siguiente. Dicho esto, se dirigió a matar al grupo de Yi Chuan. Eran prisioneros indefensos en ese momento, así que no pudieron resistir el arma imperial que se aproximaba. Solo podían sentarse allí y ver cómo se acercaba su destino. ¡Bum! Sin embargo, el arma fue detenida antes de que pudiera cortar al grupo de Yi Chuan. Un anciano detuvo el ataque del dios de la tormenta. Tenía un rostro amable y llevaba un sombrero de papel. A primera vista, no parecía tener nada de especial. Incluso podría decirse que nadie allí reconoció su identidad. Era el gurú arcano. Tras detener al dios de la tormenta, seguía tranquilo, como si nada hubiera pasado. La diosa de la tormenta gritó inmediatamente después de ver al anciano que la detuvo. ¿Quién eres tú? El gurú se quitó el sombrero y saludó antes de hablar lentamente. Dios de la tormenta, solo soy alguien que no puede alcanzar la cima, pero tú, como princesa imperial, debes ser consciente de tu conducta y no avergonzar el prestigio del emperador inmortal Chen Shui. Fuera. La diosa de la tormenta atacó con su arma. El golpe barrió el cielo, pero el gurú también saltó. Lo repelió con un movimiento de la palma de la mano, haciéndolo volar directo al cielo. Mientras tanto, planeó hacia arriba y miró hacia abajo a la diosa de la tormenta. Si quieres luchar, puedo hacerte compañía, no hay necesidad de que el joven noble Li intervenga.
Como princesa imperial, siempre había sido la que menospreciaba a los demás. Nadie se atrevía a menospreciarla como lo hacía el gurú. Esto la enfureció. Saltó al cielo también y gritó: «Ignorante, te mataré antes de encargarme de ese pequeño bastardo». Con eso, agarró un verdadero tesoro del emperador inmortal y atacó instantáneamente al gurú en el cielo. El gurú era ágil como una grulla danzante en los 9 cielos. Utilizó una técnica de pasos increíble para esquivar su arma verdadera y contraatacó con las manos desnudas. ¡Bum! Hizo contacto, pero no pudo herir a la diosa de la tormenta gracias a las 5 armas que la protegían. Era imposible tocarla sin un arma. Muere. Blandió su verdadero tesoro y destrozó el vacío. Atacó al gurú con agresividad, tiránica como un dragón enloquecido. Su apariencia en ese momento era la de una zorra. El arma verdadera en su mano ejercía aún más poder. Resonaba por el cielo y suprimía innumerables leyes de forma increíble. A pesar de su bajo cultivo en comparación con su pasado, seguía siendo la hija de su padre. Por eso, sus armas eran extremadamente poderosas en sus manos. Sin embargo, el gurú arcano también era misterioso y asombroso. Bailaba en el cielo con una técnica de pasos profundos y esquivaba los ataques del arma verdadera una y otra vez. La multitud se maravilló ante esta escena. Nadie sabía quién era este anciano de aspecto amigable, pero se movía con soltura bajo los embates de un arma de verdad. Su extraordinario estilo era digno de elogio. Tonto. Li Qiye solo negó con la cabeza mientras observaba al dios de la tormenta actuando como un T-Rex con forma humana y ya no quería juzgarla. 1. De hecho, es la palabra para Tyrannosaurus Rex. Esto se sentía muy fuera de lugar en una Xianxia, así que he estado usando dragón furioso, pero este pasaje en particular le queda perfecto a T-Rex. Era impulsiva y de mente estrecha, además de autoritaria y sin miramientos. Si no fuera hija de un emperador, ya habría muerto incontables veces. Li Qiye avanzó y chasqueó el dedo. ¡Bang! Los grilletes del grupo de Yi Chuan se rompieron al instante. Tras disipar también los sellos de sus cuerpos, se pusieron de pie rápidamente. Li Qiye sonrió y le dijo a Yi Chuan: «Parece que los he involucrado a todos esta vez». Yi Chuan le devolvió la sonrisa con ironía y negó con la cabeza: «Eso es demasiado, joven noble. La gente en Jianghu siempre corre el riesgo de violencia y muerte. Un cultivador no sería tal si no tuviera enemigos». 2. La mayoría de los lectores de Xianxia/Wuxia deberían saber qué es Jianghu, pero este es el término para una subcultura en China, popularizada durante las dinastías Song y Yuan. Por lo general, los gobiernos gobernantes se mantenían al margen de los asuntos de Jianghu y viceversa. Bardos y novelistas comenzaron a usar el término Jianghu para crear una literatura sobre una sociedad ficticia de aventureros y rebeldes que vivían no según las leyes sociales existentes, sino según sus propios principios morales. ¡Qué buen estado de ánimo! Li Qiye sonrió y se sentó lentamente en el trono. Miró al cielo y dijo: «Arcano, ¿por qué te estás burlando? Las armas imperiales son poderosas, pero eso también depende de quien las use. No olvides que tienes ese objeto en tu poder». El gurú no dudó más. Ve. Abrió un pequeño ataúd dorado. Con un ruido metálico, 6 monedas de bronce salieron volando del ataúd. Al principio, las 6 monedas no representaban nada especial. Sin embargo, al acercarse a las armas imperiales, la diosa de la tormenta perdió el control de las 5 que la protegían, así como del verdadero tesoro que guardaba en su mano. Butz, las 5 armas protectoras volaron de repente, seguidas por el verdadero tesoro. Rumble, algo increíble ocurrió tras una serie de estruendos. Las 6 armas salieron volando para perseguir a las 6 monedas de bronce hasta el espacio. Esta fue una escena muy extraña. Si estas armas imperiales eran sirvientes, entonces las monedas eran los falsos lingotes ceremoniales. En cuanto vieron volar el dinero, los sirvientes no tuvieron más remedio que perseguirlo de inmediato. Todos sabían que las armas imperiales tenían sellos. Antes de desbloquearlas, nadie podía robarlas. Pero ahora, ni siquiera la hija de un emperador podía controlar las 6 armas de su padre y solo podía verlas seguir las monedas de bronce hacia el espacio. ¡Bum! La ciudad santa tembló por completo. Sin armas imperiales, el dios de la tormenta no podía compararse en absoluto con el gurú arcano. El gurú golpeó con ambas manos y derribó a la diosa de la tormenta desde el cielo, haciéndola estrellarse contra el suelo. El resultado fue un enorme cráter con rastros de su sangre por todas partes. ¿Quién sabe cuántos huesos de su cuerpo estaban destrozados? Siempre he sido respetuoso con los emperadores inmortales. Es una pena que seas tan ignorante.
El gurú negó con la cabeza y suspiró suavemente. Toda la ciudad, incluyendo a los expertos en sangre, quedó en silencio. Sin embargo, era probable que muy pocos sintieran lástima por la diosa de la tormenta. Quizás la historia fuera distinta para la generación más joven de la raza de sangre, pero a los de la generación anterior no les gustaba. ¡Bum! En un abrir y cerrar de ojos, una aura imperial eterna se alzó. La diosa de la tormenta se puso de pie, con una figura majestuosa detrás. Esta sombra inquebrantable tras ella tenía una mirada profunda, capaz de iluminar todas las épocas. Esta mirada la miraba fijamente, demostrando que la sombra siempre la protegería, sin importar los años que pasarán. Alguien no pudo evitar gritar: «Emperador inmortal Chen Shue». Los discípulos de sangre se emocionaron aún más. Emperador inmortal Chen Shue, uno de los gobernantes de la raza de sangre. Algunos expertos de sangre no pudieron evitar arrodillarse. La figura se extendió suavemente y, con un zumbido, el verdadero tesoro del emperador inmortal que estaba siendo llevado al espacio por las monedas voló de regreso a su mano. ¡Bum! Una aura infinita brotó del verdadero tesoro. Cada hebra de esta aura podría derribar las estrellas del cielo y desgarrar el tejido del espacio. El mundo entero tembló al instante. Muchos en la ciudad se postraron. Algunos expertos no podían mantenerse erguidos ni siquiera sin ser sometidos a la represión. Simplemente querían venerar esta auténtica aura imperial. Un emperador que controlaba su propio tesoro era aterrador. Aunque no se trataba de un emperador de verdad, era suficiente para hacer que los monarcas divinos se inclinaran. El dios de la tormenta gritó: «Muere». El arma verdadera envolvió los 9 cielos y desató un ataque espacial directamente hacia el gurú. El gurú arcano quedó atónito. Abrió por completo su ataúd dorado y salieron volando muchas monedas. Se unieron para formar una gigantesca ciudad de bronce y así detener el ataque del verdadero tesoro. ¡Bum! Sin embargo, ni siquiera esta ciudad pudo detener su poder. Se derrumbó por completo. La ciudad y el gurú volaron al espacio. Su sangre manchó el cielo azul. Este golpe fue realmente abrumador. Incluso un dios rey temblaría al verlo. Aunque no fue una aniquilación celestial, podría matar fácilmente a un dios monarca. Después de volar al gurú, el dios de la tormenta se giró rápidamente y miró fijamente a Liquiye antes de gritar: «Nadie se ha atrevido jamás a actuar con presunción ante mí, ni siquiera los reyes dioses». Ahora estaba histérica. Como princesa imperial, siempre había sido capaz de actuar con autoridad, así que los acontecimientos de hoy marcaron la mayor humillación de su vida. Sus gritos histéricos aterrorizaron a muchos, incluso a sus antepasados. Temían que su furia los azotara sin discriminación y los dañara en el proceso. Esta odiada bruja seguía siendo hija de un emperador, después de todo. Aún contaba con la protección de su padre, lo que le permitía dominar a todos los demás. Esto era lo que más temían muchos. Liquiye no pudo evitar sonreír al ver esto. Se levantó lentamente y dijo con calma: «Qué lástima. Podrías haberte ido hoy con vida, pero parece que la muerte es tu único camino ahora. Pequeño animal, sigue bramando. Te capturaré hoy, te despellejaré, te arrancaré los tendones y beberé tu sangre». Gritó mientras daba pasos cortos hacia Liquiye. Estaba segura de la victoria y no temía ni siquiera la llegada de los reyes dioses. Todos contuvieron la respiración en ese momento. Incluso los expertos humanos que querían aliarse con Liquiye guardaron silencio. Los paragones virtuosos eran solo insectos ante semejante aura imperial. Liquiye no se molestó en mirar a la diosa de la tormenta que se acercaba. Observó la majestuosa figura tras ella y sonrió. «Emperador inmortal Chen Shue, por desgracia, ya no estás en este mundo. Solo eres una mera huella de sentimiento». «¿Y qué si es solo un sentimiento? Aún puede aplastarte como a una hormiga». El dios de la tormenta rió histéricamente y luego se acercó a Liquiye. En ese momento, ya no era su mano, sino una mano imperial. Ni siquiera el universo podría escapar de su control. Solo podría desgarrarse. Liquiye seguía sonriendo mientras la mano imperial se estrellaba. Sacó una flecha plateada para enfrentarla de frente. Incluso la majestuosa figura quedó atónita. Usó una velocidad increíble para abrirse paso entre Liquiye. El dios de la tormenta no sabía qué estaba pasando y gritó de inmediato: «¿Qué pasa? Mátenlo». Sin embargo, la figura rápidamente formó un mudra y selló a la diosa de la tormenta para que no pudiera pronunciar palabra alguna. Sus ojos profundos seguían mirando a Liquiye. «Aunque no seas un verdadero emperador, no me importa destruirte». Liquiye rió entre dientes y apuntó con su flecha plateada directamente a la figura antes de suspirar. «¿Cuánto tiempo hace que existe la leyenda del asesinato de un emperador inmortal?
Tales palabras aterrorizaron a muchos. Sabían que el ser que protegía al dios de la tormenta no era un verdadero emperador, sino solo un vestigio de sentimiento dejado por el emperador inmortal Chen Shue. Sin embargo, este sentimiento seguía siendo bastante aterrador. Ni siquiera un rey dios se jactaría de matarlo. Pero ahora, el discurso de Li Qiye hacia ese sentimiento fue simplemente demasiado agresivo y autoritario. La majestuosa figura contemplaba profundamente. Su brillo oscilaba entre el blanco y el negro. Quizás otros no supieran que era la flecha plateada en la mano de Li Qiye, pero como un emperador, sintió una amenaza para su alma. Sabía lo que era. Y al mismo tiempo, también sabía quién era Li Qiye. Mi hija era ignorante y ha ofendido a su excelencia. La majestuosa figura pudo hablar. Aquí tiene un objeto, una muestra de disculpa a su excelencia para redimir la vida de mi hija. Esto conmocionó a toda la ciudad. Era el sentimiento de un emperador, pero en realidad era una concesión. ¿Qué tan increíble era contemplar esta vista? Un objeto cayó en la mano de Li Qiye. Lo abrió para echar un vistazo antes de volver a mirar la figura y suspiró suavemente. Emperador inmortal Chen Shue, sin duda has dedicado incontables esfuerzos a tu hija. Hay que decir que el amor de un padre es tan grande como una montaña. Un sentimiento capaz de expresarse no era un sentimiento común. Era fácil imaginar que el emperador usara métodos atroces con su hija. Además, incluso intercambió un bien supremo por su vida. La figura dejó de hablar. Miró a Li Qiye, esperando una respuesta. En consideración a tu participación en esa guerra, puedo perdonarle la vida. Pero el castigo debe cumplirse. Respondió Li Qiye lentamente y lanzó su flecha de plata. ¡No! Gritó el dios de la tormenta, pero no pudo resistirse. La flecha le atravesó el cráneo y la dejó clavada en el cielo. La majestuosa figura extrajo su alma, extremadamente débil, de su cuerpo. Su base Dao fue destruida, y solo quedó esta débil alma. Incluso si hubiera sobrevivido, se habría convertido en una anciana sin ningún poder. Recuerda, no dejes que la vuelva a ver. De lo contrario, aunque refinaras las estrellas del cielo para convertirlas en tesoros, no podrían redimirla por segunda vez. Pronunció Li Qiye. La figura no volvió a hablar. Se fue de inmediato con el alma moribunda del dios de la tormenta. Desde entonces, nadie volvió a ver al dios de la tormenta. Desapareció de este mundo sin dejar rastro. Su cuerpo seguía clavado en lo alto del cielo. Cualquiera quedaría atónito ante esta escena. Finalmente no pudo escapar de este destino a pesar de recibir la protección de su padre. Nadie se atrevía a hacer ruido en la ciudad en ese momento. Temblaban al contemplar su cuerpo crucificado. No podrían olvidar esta escena por el resto de sus vidas. Li Qiye recuperó la flecha plateada. Con un chasquido, el cuerpo del dios de la tormenta cayó al suelo, silenciando a toda la ciudad. Se sentó en el trono imperial y miró a la multitud, luego a toda la ciudad antes de pronunciar lentamente. ¿Alguien más está insatisfecho o tiene algún comentario que decir sobre mí? Había tanto silencio que se podía oír caer una aguja. Muchos contenían la respiración. Ni siquiera los ancestros de sangre se atrevieron a decirle una sola palabra. Muy bien. Li Qiye se levantó y dijo con calma. Si alguien me guarda rencor o le desagrada, tanto en combates individuales como en grupo, aceptaré el desafío con gusto. Sin embargo, si involucran a quienes me rodean en su disputa, prepárense para un desastre devastador. Dile a la tribu Diablo de Sangre que soy una persona misericordiosa y que les daré un día para prepararse. Iré personalmente y destruiré sus sectas y territorios ancestrales. Este es el resultado de quienes maniobran contra mi pueblo. Su voz no era fuerte, pero todos en la ciudad lo oyeron con claridad. En el pasado, alguien se habría burlado de Li Qiye. La raza sangrienta era como el sol al mediodía, con genios apareciendo uno tras otro, especialmente dentro de la tribu Diablo de Sangre. Su solidaridad era inigualable. Nadie se atrevería a oponerse a ellos, y mucho menos a hablar de aniquilar sus linajes. Hoy, Li Qiye se atrevió a pronunciar tales palabras, pero los antepasados Diablo de Sangre no tuvieron el valor de replicar. Ni siquiera temía los sentimientos de un emperador. ¡Cuán arrogante era! ¡Bum! Finalmente, Li Qiye abrió el decreto imperial y lo arrojó al suelo como si fuera basura. Yi Chuan era muy astuto. Lo notó y lo entendió rápidamente. Aunque este decreto imperial ya no tenía validez, seguía siendo un gran tesoro para un país pequeño como Xuan. Joven noble Li, el señor de la Torre del Trueno, que había quedado atrapado en la torre, se inclinó rápidamente después de ver a Li Qiye y se disculpó. Es culpa de mi noche carmesí que todo esto suceda, por favor perdónanos.
Li Qiye permaneció sentado en el trono y miró al señor de la torre. Negó suavemente con la cabeza. A decir verdad, estoy muy decepcionado. Alguien de tu reino ni siquiera puede portar un arma imperial. Es bastante vergonzoso para un antepasado. Esas palabras incomodaron al señor de la torre. No supo qué responder y solo pudo sonreír con ironía. Bueno, el dios de la tormenta tenía el control total del reino. Los viejos como nosotros teníamos las manos atadas. La princesa imperial tenía, naturalmente, plena soberanía sobre el reino. Incluso ancestros más fuertes que ella fueron reprimidos. El señor de la torre se disculpó rápidamente una vez más. Esta vez, varios ancestros y yo estábamos discutiendo cómo resolver este problema, pero no esperábamos que la primera rama del dios de la tormenta fuera tan agresiva. Despidieron a varios ancestros de forma preventiva. Nuestro reino no desea en absoluto oponerse al joven noble Li. Desafortunadamente, es un poco tarde. Ahora mismo, tengo planes de visitar tu reino. Sin un bautismo de sangre, algunas personas jamás comprenderán mi crueldad, dijo Li Qiye con desdén. Esto asustó muchísimo al señor de la torre. Rápidamente se postró en el suelo. Joven noble, por favor, dale una oportunidad a mi reino. Prometo que eliminaremos definitivamente la primera rama del dios de la tormenta del orden del reino. Te lo garantizo con mi vida. Yuan Yuan se convertirá en el señor real de la noche carmesí y te juraremos lealtad. El señor de la torre sabía que Li Qiye había obtenido el legado del progenitor de sangre y que sin duda gobernaría la raza de sangre en el futuro. Sin demostrarle su compromiso ahora mismo, su futuro sería sombrío. Por favor, denos una oportunidad. La cabeza del señor de la torre se estrelló contra el suelo. Incluso un antepasado de su nivel solo podía pedirle perdón a Li Qiye. Li Qiye miró al señor de la torre y luego a Xi Yuan Yuan. En ese momento, no se atrevió a intervenir. Sabía que su decisión no era algo en lo que pudiera influir. De acuerdo, le daré una oportunidad a tu reino. Después de un rato, habló lentamente. Si aún no puedes solucionar este problema, lo haré yo mismo. Debes entender que mi visita personal no terminará sin sangre. No se preocupe, joven noble, esta vez todo saldrá como usted desea. El señor de la torre, arrodillado, prometió solemnemente. Una vez que Yuan Yuan esté al mando, nuestro reino obedecerá todas sus órdenes. Li Qiye asintió suavemente y le dijo a Xi Yuan Yuan. Te he enseñado todo lo que debe enseñarse. El camino que tomes depende de ti. Si puedes convertirte en un gobernante extraordinario o no, depende de tu propio esfuerzo. Ninguno de mis protegidos ha resultado ser débil, no me decepciones. Xi Yuan Yuan se arrodilló en el suelo e inclinó la cabeza en silencio ante Li Qiye. Todo lo que poseía hoy le había sido otorgado por Li Qiye. Era una discípula exiliada del reino. Poder regresar ya era un deseo demasiado grande. Nunca imaginó que algún día podría gobernar el país. Su declaración y sus hazañas se extendieron por toda la tierra desolada de la noche a la mañana. Innumerables humanos se emocionaron. Los jóvenes humanos habían estado demasiado callados en esta región, pero finalmente apareció un prodigio. Quizás él podría guiar a los humanos hacia una nueva gloria. Un segundo Lin Tiandi. Comentó alguien emocionado tras escuchar las historias de Li Qiye. No, es incluso más desafiante que Lin Tiandi. Murmuró alguien más. Tan solo escalar el pico supremo es suficiente para hacerlo incomparable. Por muy grande que sea Lin Tiandi, no podría escalarlo. En una zona desolada del sur, un joven viajaba por el mundo de forma trascendental y misteriosa. Un sinfín de Dao acompañaba sus pasos, como si fuera el gobernante del Dao. Se le conocía como el genio número uno de la tierra árida, Lin Tiandi. ¡Increíble! Tales logros, hasta el genio más revolucionario tendría que perseguirlo por detrás. Lin Tiandi, asombrado tras la noticia, se distrajo por un momento. Finalmente, recuperó la compostura y sonrió. Esta generación no será aburrida, será brillante. De lo contrario, con solo Ji y con Udi y los demás, ¿cómo podrían competir contra mi hermano mayor? Dicho esto, continuó con la misma actitud despreocupada y desenfrenada de antes. Parecía que nada podía impedirle tener paz mental. La misteriosa montaña de bambú, uno de los linajes más poderosos de la tierra árida, estaba al mismo nivel que la Guardia Celestial. Era una secta con 3 emperadores. Entre ellos, uno era un demonio, otro un golem, y se decía que el último era un demonio o un dragón. Muchas tribus demoníacas consideraban a Bambú misterioso su líder y seguían sus órdenes. Sin embargo, tras el emperador inmortal Jin Tian, Bambú misterioso mantuvo un perfil muy bajo y se volvió extrañamente solitario.
Había un antiguo pabellón en bambú misterioso con un joven tumbado allí. Incluso su postura despreocupada daba la sensación de que los cielos estaban siendo devorados. Describirlo como alguien que se encontraba entre los cielos no era una exageración. Este joven parecía estar despertando. La puerta se abrió. Un antepasado entró y le contó la noticia de la tierra estéril. Una flecha de plata. El joven se incorporó al instante al oír esto. Los 9 cielos se estremecieron con su movimiento. Un destello surgió en sus ojos como el resplandor de 3000 mundos. Este destello era extremadamente aterrador. Incluso los reyes dioses temblarían de miedo si estuvieran ante él. Este joven era absolutamente poderoso, inimaginablemente poderoso. El joven volvió a preguntar, ¿estás seguro de que era una flecha de plata? Le costaba creerlo. Honorable antepasado, estoy completamente seguro. Este antepasado del bambú misterioso sentía una gran reverencia por este joven. La expresión del joven cambió. Estaba aturdido mientras murmuraba. Puede ser. En cuanto este joven se calmó, desapareció rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó el tiempo y el espacio. Cada paso lo llevó a través de innumerables lugares. Si alguien pudiera ver su camino, se sobresaltaría. Con solo unos pasos, pudo cruzar un área entera. Era demasiado desafiante. Cuando cayó el telón de la noche, el joven apareció justo a las afueras de la ciudad santa. Nadie sabía de su llegada. Se alzaba en el cielo, indetectable, como si fuera uno con el cielo y la tierra. Ni siquiera los reyes dioses podrían detectarlo, y mucho menos los monarcas dioses. Abrió los ojos, revelando un resplandor capaz de atravesar el tiempo. Finalmente cayó sobre la torre del trueno. Dentro de la torre, Li Qiye estaba sentado meditando en silencio. Cuando la mirada del joven se posó en la torre del trueno, Li Qiye abrió repentinamente los ojos para mirarlo. Después, volvió a cerrarlos, recuperando el estado zen. Pum, pum, pum. El joven retrocedió varios pasos, conmocionado. Se fue sin decirle una palabra más y regresó con bambú misterioso en un instante. Maldita sea. ¿Cómo voy a vivir ahora? El joven se tiró del pelo con gran angustia. Los antepasados quedaron estupefactos al ver al joven actuar así. Se miraron entre sí confundidos, sin saber qué había sucedido. Uno de ellos preguntó en voz baja. Antepasado, ¿qué pasó? Quiero suicidarme, ¿entiendes? El joven se levantó de un salto. Su hermoso rostro se agrió como un melón amargo. Ve ahora mismo al pueblo que está al pie de la montaña. Cómprame 10.000 trozos de tofu para que me mate de cabeza contra ellos. 1. Chiste chino para describir una situación / sensación de impotencia. Los antepasados de aquí no sabían cómo responder a este joven. El joven se sentó en su silla con una expresión abatida y de mala gana habló. Finalmente salí del suelo y quise actuar con calma por un rato, matar algunos monstruos, reclamar la voluntad del cielo, pero solo he desperdiciado completamente mi tiempo. Al anochecer, la declaración de Li Qiye resonó en toda la raza sangrienta. Sus linajes se sumieron en el caos y, de repente, todos se pusieron muy alborotados. Esto fue especialmente cierto para la tribu Diablo de Sangre. Celebraron una reunión de emergencia desesperada. Participaron muchos peces gordos de sus linajes, incluyendo algunos ancestros solitarios. ¡Qué arrogante, desafiando a toda nuestra tribu! ¿De verdad cree que no tenemos a nadie que pueda con él? No solo los diablos de sangre, sino incluso algunos discípulos de sangre se indignaron ante las palabras de Li Qiye. Debido a su gran solidaridad, cuando la raza sangrienta se enfrentaba a un enemigo poderoso, todos dejaban atrás sus enemistades y unían fuerzas. Los humanos eran mucho más débiles en este aspecto. ¿Quiénes se cree que somos? ¿Acaso cree que nuestra tribu Diablo de Sangre es un tomate blando que puede aplastar a su antojo? Un discípulo Diablo de Sangre lleno de esperanza habló. Tenemos miles de millones de discípulos y más de 1000 paragones liderados por dioses reyes. No creo que tenga la capacidad de matarnos a todos. Un líder de la tribu exclamó fríamente. Que venga, lo enfrentaremos cuando sea. No importa cuán poderoso sea el enemigo, nuestra tribu Diablo de Sangre luchará hasta el final. De hecho, este pez gordo no solo fanfarroneaba. En una sola noche, muchos linajes de la tribu movilizaron discretamente a sus ejércitos para formar una coalición inimaginablemente grande. Los espías quedaron atónitos al ver este despliegue milagroso de la tribu. No solo estaban unidos, sino que también contaban con una caballería rápida y eficaz. Sería difícil que una tribu con semejantes habilidades no prosperara. Usaron la acción para responder a la amenaza de Li Qiye.
Esto dejó a mucha gente con ganas de ver más. Todos sabían que, en las últimas generaciones, la raza sangrienta se había vuelto cada vez más poderosa en la región sur. La raza humana ya no tenía la fuerza para ser considerada la número uno en la Tierra Desolada. La unidad de la tribu Diablo de Sangre les permitió fortalecerse rápidamente. Ahora eran una fuerza innegable para todas las demás razas presentes. En ese momento, finalmente movilizaron sus tropas a una escala sin precedentes para luchar a muerte contra Liquille. ¿Cómo no emocionarse al ver esto? Uno contra toda una tribu, ni siquiera Lin Tiandi puede competir con esto. Este es el orgullo de nuestra raza humana. Comentó un humano orgulloso tras ver a los diablos de sangre en movimiento. Esta fue la razón por la que los humanos comenzaron a flaquear ante los sangre. Solo se preocupaban por sus propios asuntos, solo barrían la nieve frente a su propia puerta. De lo contrario, no habrían cedido el puesto de la raza líder en la tierra desolada a la raza sangrienta. Un experto que había recibido información habló. Una emboscada de muerte segura. La tribu Diablo de Sangre ha jurado no rendirse antes de tomar la cabeza de Liquille, incluso si no queda ni un solo hombre. Esta fue una noticia impactante. Sin embargo, nadie sabía dónde ocurriría esta emboscada. Sin embargo, muchos comprendieron que esta disputa entre Liquille y la tribu Diablo de Sangre era inconciliable. Liquille había asesinado a docenas de ancestros Diablo de Sangre en la montaña de la Guerra de los Dioses y luego a 10 más en la Torre del Trueno. Esto fue un duro golpe para su tribu. Sería extraño que pudieran acallar esta ira. El segundo día, Liquille abandonó la ciudad santa solo, sin llevar a nadie consigo. Liquille quiere actuar. La multitud, ansiosa, observaba con expectación. La ciudad santa bullía de emoción. Incluso un gran grupo de expertos lo seguía. Liquille volaba por el cielo. Cada uno de sus rápidos pasos recorría 1000 millas. Sin embargo, a juzgar por su expresión, tenía una inexplicable sensación de tranquilidad. Era como si no fuera a la batalla, sino que simplemente estuviera dando un paseo a las afueras de la ciudad. La tribu Diablo de Sangre contaba con 35 grandes linajes y 14 naciones. La escuela del Emperador del Sable era una de ellas, y también la más cercana a la ciudad santa. Después de casi medio día, Liquille llegó a la escuela del Emperador del Sable, pero no entró. Solo se quedó en las afueras, observando la secta. Como gran linaje sureño, el territorio ancestral de la escuela se extendía por miles de kilómetros. Hileras de montañas perforaban el cielo como espadas divinas alineadas una tras otra. Esta escena demostraba claramente el poderío de la escuela. En ese momento, se encontraba en alerta máxima. Un gran ejército defendía las puertas con rayos de luz que se elevaban hasta el cielo. Se habían activado formaciones en el interior. Todos los ancestros sellados de la escuela salieron. Tanto los reyes celestiales como los paragones virtuosos presidían lugares importantes. Los cultivadores que seguían a Liquille también se detuvieron en el horizonte. Contuvieron la respiración mientras esperaban que estallara la batalla. Un antepasado de la escuela gritó: Li, ven aquí si te atreves. Aunque fueras la reencarnación de un emperador inmortal, lucharemos hasta el final. Los discípulos dentro también gritaron. Su cántico resonó en las montañas, creando reverberaciones por toda la zona de forma intimidante. Esto bastó para demostrar su voluntad de luchar hasta el final. En este punto, los espectadores estaban esperando ver qué acciones tomaría Liquille para ingresar a la escuela. Liquille solo sonrió cuando vio lo unida que estaba la escuela. ¡Boom! Un objeto saltó y voló hacia la escuela. Mientras tanto, Liquille se dio la vuelta y se fue. La rápida partida de Liquille tras liberar un solo objeto confundió a muchos. Nadie entendía qué intentaba hacer. Incluso los expertos de la escuela se sorprendieron. Pensaron que Liquille vendría y los masacraría en sus terrenos. Zumbido. El objeto voló al instante dentro de la escuela. Se transformó rápidamente en un gigantesco bambú verde. Su enormidad envolvió a toda la escuela. ¿Qué es eso? Todos quedaron boquiabiertos. Nadie sabía de dónde venía ese tipo de bambú. La gente levantó la vista para observar el árbol que se asomaba entre las nubes y ocultaba el sol. Bajo su manto, toda la escuela parecía diminuta. ¡Bum! Mientras todos seguían confundidos, el bambú gigante cayó de repente y destrozó la escuela. Retumbar. Muchas de las montañas del interior se derrumbaron al instante ante este ataque. Los discípulos que estaban dentro volaron por los aires, y muchos incluso quedaron hechos puré. Sin embargo, fue solo el comienzo de la calamidad. Tras el primer impacto, las grandes raíces del árbol, parecidas a las de un dragón, se clavaron instantáneamente en el suelo.
ZZZ, el sonido de un sifón resonó con claridad. En el instante en que el árbol echó raíces en el terreno ancestral de la escuela, drenó la energía mundana del lugar como un buey que bebe el agua de un río. La energía subterránea fue absorbida como una inundación por una presa rota. El vasto terreno ancestral comenzó a marchitarse al ser robado su energía terrenal. Con un fuerte estallido, aparecieron grietas repentinas en la tierra. No está bien, basta ya. Abran la fundación ancestral. Los ancestros de la escuela recuperaron el sentido, pero ya era demasiado tarde. Un antepasado gritó y tomó la vanguardia mientras guiaba a sus discípulos directos a atacar el árbol. Mueran. Casi 10.000 discípulos de la escuela se dirigieron frenéticamente hacia el árbol. Los ancestros usaron todas sus habilidades. Una cantidad inagotable de energía sanguínea controlaba los tesoros verdaderos más poderosos para atacar el bambú verde. En un instante, luces brillantes aparecieron en el cielo. Un tesoro tras otro se elevaba. Espadas divinas cortaron el árbol con llamas abrasadoras. Algunas técnicas del elemento hielo también buscaban sellarlo. Sin embargo, a medida que el árbol seguía absorbiendo la energía mundana, se volvió aún más verde. Emitía una luz verde etérea, como si formara una enorme barrera. ¡Bang! 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 El ataque de las decenas de miles de discípulos fue completamente detenido por esta barrera verde. Entonces, una de las ramas del árbol se extendió. Arrastró a innumerables discípulos. Esta escena parecía un árbol enorme aplastando a incontables hormigas. Fue realmente impactante. ¡Boom! Un ancestro usó su tesoro más poderoso para atravesar la barrera verde. Él y varios otros se dirigieron al instante al árbol para cortarlo en pedazos. Sin embargo, antes de que estos poderosos ancestros pudieran alcanzarlo, se escuchó un zumbido. Una rama con forma de espada descendió volando para encontrarse con el ancestro con el tesoro. Por muy poderoso que fuera este verdadero tesoro, no pudo detener la rama. Con un chirrido, la rama lo atravesó y clavó a este ancestro muerto al suelo. Este antepasado tembló un poco antes de morir. Aún no entendía qué era ese bambú verde que desafiaba tanto al cielo. Rumble. En ese momento, la escuela finalmente abrió sus cimientos para detener el árbol. Por desgracia, ni siquiera los cimientos pudieron detenerlo. Con estruendosas explosiones, las raíces del árbol perforaron los cimientos ancestrales y se hundieron aún más en el suelo.